Los Notables, con Sabrina Nardi y Oscar Cecchini. Bienvenida, bienvenida, Araceli. Hola, ¿cómo te va? Muchas gracias por invitarme. Y gracias por aceptar esta invitación. Conmueve escuchar la voz de Eva. Sí, sobre todo, estaba muy enferma, ¿no? Cuando estaba diciendo eso, una mujer muy joven y que había sido espléndida, muy linda, y que estaba realmente, bueno, viste lo que son las fotos finales, son realmente tremendas. Y la verdad que ella, lo que decía lo decía de verdad, ¿no? Digo, porque en su tiempo la acusaban de que, no sé, que teatralizaba, o, de verdad lo decía. Y entonces resulta muy conmovedor, ¿no? ¿Por qué crees que tiene tanta vigencia la figura de Eva? Mira, yo creo que para empezar fue la primera mujer que irrumpió en el espacio público, en la política, en un tiempo en que las mujeres no hacían esas cosas. Y bueno, y ella más venía de ser una actriz reconocida de radioteatro, le decían la señorita radio, porque cuando conoció a Perón ya tenía como 3 programas en el aire y eso. Entonces era una figura del espectáculo, digamos. A pesar de que no había televisión en aquellos tiempos, las actrices de radio eran muy famosas. Y bueno, y Eva era una de ellas, salía en las revistas del espectáculo de entonces, Sintonía, ese tipo de revistas. Si bien no era de las más famosas. Mira, te diría que en ese momento cuando conocí a Perón era la actriz mejor paga de la radiofonía argentina. Ah, mira. Sí, sí, por eso te digo, le decían la señorita radio. Porque además Eva había comulgado con los postulados del golpe del 43, que había venido a instaurarse en contra de la década infame y hablaba en contra del fraude y de moralizar la nación, etcétera. Entonces ella ya tenía 3 programas, uno de ellos era Hacia una Argentina Mejor, y ella, bueno, hablaba de los postulados de este gobierno que integraba a Perón, obviamente, que entre otras cosas era secretario de Trabajo y Previsión. Entonces yo creo que ya era, digamos, una estrella, una actriz, y además cuando irrumpe en la vida pública, muy joven, 26 años, se pone al frente primero de la campaña en favor del voto femenino. Se logra el voto en el 47. Y después lo que hace es organizar a las mujeres en el partido femenino peronista, y manda censistas al interior para que empadronen a las mujeres, pero fundamentalmente para que armen unidades básicas femeninas en todo el país. Y después, bueno, encabeza la fundación de ayuda social, que fue una cosa enorme, ¿no? Impresionante, sí, la obra. Nunca más hubo una obra social de esa envergadura. Llegó a los lugares más remotos del país, pueblos que nadie, pero ignotos, que nadie se había ocupado, y además hecho con un criterio, porque a veces pareciera ser que Evita era como una suerte de Papá Noel que iba repartiendo cosas, ¿no? Y no, tenía la fundación, para empezar, una organización enorme. Llegaba el pedido, era recibido, lo chequeaban asistentes sociales, después se armaba ese pedido a través de las proveedurías de la fundación, se enviaba, digamos, era toda una cuestión. Pero además estaba dentro de el proyecto de país que planteaba el peronismo, es decir, ella no daba cualquier cosa, daba, suponete, máquina de coser, pero porque tenían que ver con la posibilidad de trabajo, de herramienta de trabajo, a la mujer que se le estaba dando, no solamente para que abasteciera a sus hijos, sino también para que produjera. De hecho, se implementaron lo que hoy le diríamos pymes, con la máquina de coser, y la producción de esas pymes las tomaba las proveedurías de la fundación. Es decir, era todo un criterio, ¿no? Los Notables. ¿Por qué esta necesidad de comparar a Cristina con Eva? No, no es una comparación, de ninguna manera. Siempre recuerdo a mi abuela que decía, las comparaciones son odiosas. Sería injusto, tanto para Eva como para Cristina. Son vidas paralelas. Son vidas paralelas de 2 mujeres que dio el peronismo en distintos tiempos históricos, y que por supuesto tienen distinto contexto histórico, distinta situación de la mujer, digamos, ¿no? Y además tiene cosas en común y otras que no, digamos. Pero sí tienen algo en común, que esto sí es importante decirlo, que es los mismos principios y los mismos ideales y los mismos objetivos, es decir, y eso fue lo que me llevó a escribir el libro, es decir, para ver qué pasa cuando una generación toma la posta de la otra, con esos mismos ideales, con ese mismo sentido, digamos, y a pesar del diferente contexto, qué es lo que sucede, que necesariamente el proyecto avanza. Te entendí perfectamente la pregunta. Mira, Eva Perón, en su libro La razón de mi vida,
tiene un capítulo que titula Una idea. Ajá. Y ella ahí dice que a ella le parecía que había que pagarle un salario a las mujeres cuando se casaban, porque decía que era injusto que la mujer tuviera que sostener el hogar, lavar, planchar, cocinar, bueno, todas las cosas, las tareas domésticas que no son reconocidas económicamente, pero que sin embargo soportan el resto de la economía, que era injusto que no se pagara, porque además, esto no lo dice Eva, lo digo yo para aclarar la idea, que vos fíjate que esas tareas cuando no las hacemos nosotras y se tienen que hacer afuera se pagan, es decir, vos vas a comer afuera, pagas un restaurante, un lavadero automático, bueno, etcétera. Entonces Eva decía que las mujeres eran como los países, si no tenían independencia económica nadie les iba a reconocer derechos. Entonces entendía que había que pagarle un salario a cada mujer que se casara y que después, este dinero podía salir de todos los trabajadores, inclusive las mujeres, y que después podría verse la posibilidad de aumentar ese monto con una asignación por cada hijo que tuviera. Digo, sí, creo que Evita hubiera dado asignación universal por hijo, y sobre todo con el criterio de, para empezar, que las embarazadas aumentaron por la asignación, no hay ningún estudio que compruebe esto. Digamos, no existe esta comprobación. Y en segundo lugar, yo te diría que aquellos que suponen que la asignación universal por hijo es un regalo, entre comillas, que quienes lo reciben no quieren trabajar, yo te diría que, primero no me consta esto, pero supongamos que fuera así, supongamos que de verdad fuera así. Creo que además la contraprestación de la asignación es certificado escolar y certificado de vacunas. Esto quiere decir que quien recibe esa asignación tiene que justificar y demostrar que mandó a sus hijos del colegio y que los vacunó. Yo te aseguro que con medidas así, y además esto sí está demostrado porque hay estudios al respecto, aumentó enormemente la escolaridad. Yo te aseguro que si esto sigue así... La escuela en donde van chicos de barrio periférico, te puedo asegurar que muchos van, asisten, pero no aprenden nada, van para recibir la asignación y... Pero van... ha aumentado porque trabajo en una escuela en la que nosotros padecemos esa situación. Pero van... No sé si aprenden o no aprenden, digamos, es bastante difícil evaluar quién aprende y no aprende. La asistencia es del 50%, del 40%, del 30%. Bueno, no cobraré la asignación por hijo el que no pueda... Bueno, me estás dando lugar para meternos ya de lleno en esta cuestión de el poder en el matrimonio. Sí. Yo te decía, se habló con Cristina y con Néstor de el famoso doble comando. Sí, con ellos, con Perón y Eva también. Vos sabés que hay un libro que se llama Eva Perón, una biografía política, que escribió un profesor que se llama Loris Sanata con Z y 2T, que es italiano y que da clases de historia latinoamericana, ¿no? Y él escribió este libro que es muy interesante, porque él se encargó de recopilar y de rastrear los cables que los embajadores mandaban a sus respectivos países en los tiempos de Perón y de Eva, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, que Estados Unidos, no era feliz la relación, sobre Estados todo Unidos, de Eva. Francia, España, Alemania, bueno, la verdad que es un trabajo enorme y muy interesante para ver esa mirada. Y por ejemplo, el embajador de Estados Unidos, en sus cables suele decir, Eva tiene gente en todas partes y maneja todo, influye en todo. Y incluso en un momento dice que hubo una discusión entre Perón y Eva por la permanencia o no de Miranda, el ministro de Economía, digamos, en el puesto, y que Eva quería que se quedara y Perón no. Y el cable dice que Eva le habría llegado a amenazar a Perón con el divorcio si Miranda lo sacaban del lugar. ¿Y lo crees posible todo esto? Y es probable, muy probable, digamos. Lo cierto es que Miranda siguió permaneciendo largo tiempo en ese lugar, pero sí, bueno, Eva tenía mucha influencia, pero desde antes de que Perón fuera presidente, aún en la campaña, Eva influyó quién iba a ser el candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, que de hecho fue mercante, y fue sugerido por Eva. Es cierto que había funcionarios que eran de Eva. Sí, bueno, Cámpora en la Cámara de Diputados era un hombre de Eva. Y que luego Perón empieza de alguna manera a desarticular. Claro, digamos, ella tenía, obviamente ejerció el poder y construyó poder. De hecho, lo que escuchábamos recién del renunciamiento, el acto de la avenida 9 de Julio y demás, eso es un gesto de poder, digo, no cualquiera reúne esa muchedumbre que le habla como le habla. Y bueno, sin embargo, a la luz de la historia, de lo que pasó finalmente, uno diría, sí, pero el poder real lo tenía él. Bueno, sí, porque ella se murió
habría que ver qué pasó si no se moría. Bueno, porque además terminó diciendo que no ese día. Claro. Digo, finalmente ella renuncia a la vicepresidencia, que era algo que sí. Quería, y quizás, es más, se merecía. No, por supuesto que lo merecía. Pero el tema es, digo, ella podría haber seguido ejerciendo el mismo rol que ejercía de influencia desde donde estaba, sin cargo, y lo ejercía igual. Pero te quiero decir, en definitiva, se hablaba de doble comando entonces también. Y también durante, bueno, obviamente, Cristina y Néstor, lo que hay es algo llamativo, porque cuando Néstor llegó a la presidencia no lo conocía casi nadie. Ella era más conocida que él. Sí, como senadora. Y en verdad, bueno, se decía que la que gobernaba era Cristina como una suerte de monje negro detrás de las sombras, ¿no? Influenciándolo a Néstor. Y resulta que después cuando Cristina es presidenta es al revés. El monje negro era él el que gobernaba y no ella, ¿no? Yo creo que en ambos casos se ha dado cosas que no son muy comunes, que son estos encuentros de amor, pero también de vocación política en este caso y de compartir un proyecto. De un objetivo, un proyecto común. Y creo que en ambos casos cada uno de ellos ocupó el rol que convino para el proyecto. Quiero decir, Evita decía las cosas que decía porque Perón le convenía que las dijera, digamos. Perón no podía decir yo saldré muerto vivo para no dejar en pie ni un ladrillo que no sea peronista, digamos. Pero Eva sí podía decirlo porque no era presidente. Y lo mismo, qué sé yo, vos me recordabas antes cuando Néstor dijo ponerlos de rodillas a los del campo, no lo dijo cuando él no era presidente. Cristina no podía decir eso porque él era la presidenta. Entonces creo que en eso había un acuerdo mutuo, ¿no? de roles. Los notables. Nos metemos en la vida de Eva en la niñez. Viene de una familia pobre, pero a ver, ella es hija es hija natural, ¿no? Porque su padre no la reconoció. ¿Qué representaba? Porque tanto se habla acerca de esto, de su origen. ¿Qué representaba en aquel momento ser hijo natural? Y era una desgracia porque en verdad era como una marca de origen, ¿no? Y en el caso de Eva, ella tiene otros hermanos, que el padre sí los reconoció, a ella no la reconoció. Porque el padre tenía otra familia, una familia paralela, digamos, y tenía esta historia con Juana, la madre de Eva. Ahora tuvieron 1, 2, 3, 4 hijos, digo, era una historia asentada también la paralela, digamos. Pero bueno, el padre los deja, no la ve más a Juana. Cuando Eva apenas nace, digamos, se aleja, y después se muere en un accidente, cuando Eva tiene 2 años. Es decir, que Eva fue de todos los hermanos la que más sufrió la pobreza, porque la madre quedó sin la ayuda del padre y tuvo que trabajar y demás, y además quedó con el estigma de la hija natural. Y entonces cuando se mudan a Junín, ella era de Los Toldos, se mudan a Junín, Juana va a anotar al colegio a Eva y Arminda, otra de las hermanas, y entonces cuando le piden los documentos, le preguntan cómo se llaman, y entonces ella dice Herminda y Eva Duarte. Que creo que, perdón, si me confundo, me parece que es la que está viva, Herminda. No sé si... hay una que todavía, sí, me parece que es Herminda. Ahora, me confundo, puede perdón. ser, Herminda y la madre dice Herminda y Eva Duarte, y Eva era Ibarguren, si tenía el apellido de la madre. Entonces cuando le piden los documentos, la madre le dice a la directora que se les habían quemado cuando se mudaron, pero en cuanto le den las copias se los va a acercar y por supuesto nunca más le acercó nada, porque no tenía nada. Y después cuando Eva se va a casar con Perón, fraguaron el acta de nacimiento de Eva para que figurara el apellido de Duarte, ¿no? Hicieron todo un operativo, aparece en Los Toldos la hoja arrancada del libro donde lo habían anotado, digamos. Fíjate vos la importancia que tenía la cuestión en aquel momento, para que tuvieran que hacer semejante cosa, para que Eva se pudiera casar con un militar de alto rango. Bueno, que igualmente, digo, entre las acusaciones hacia Eva siempre estaba esta, ¿no? Claro. De ser una hija natural. No, y además le fraguaron la partida de nacimiento para que esto no trascendiera y trascendió igual. Ahora te digo otra cosa, Cristina también fue hija natural, digamos, de sus padres no estaban casados cuando ella se casó, cuando ella se nació, y se casaron cuando ella tenía recién 2 años, es decir, cuando nació su otra hermana. De Cristina con la familia de la mamá de Cristina no era buena, y ella entiende que era esta la razón, ¿no? Que bueno, que no se había casado con su madre aún habiendo nacido ella. Pero bueno, por supuesto que Cristina tuvo más suerte que Eva, porque sí tuvo el apellido de su papá, digamos, no tuvo que hacer todo lo que habíamos dicho antes, ¿no? De fraguar una partida de nacimiento, por eso. Y además otros tiempos, obviamente, que los tiempos de Cristina sin duda serían
mucho, aunque también ya en su infancia no debió ser fácil eso, pero en los tiempos de Eva sí, estamos hablando, Eva nació en 1919, y eso era un estigma, ¿no? Y la verdad que eso la marcó, y ella dice que y la marcó la pobreza sobre todo también, y ver a su madre trabajar cosiendo, creo que de ahí venían las máquinas de coser también, porque ella había crecido viendo como su mamá había sostenido el hogar con esa actividad, ¿no? Entre otras. Y ella en La razón de mi vida dice que ella creía al principio que los pobres existían como el pasto, ¿no? Que era como algo natural. Hasta que alguien le dijo algo. Hasta que alguien le dijo que no era así, que era una cuestión de injusticia, de mal reparto de la riqueza, digamos, ¿no? Y ese alguien, hay autores que han investigado eso, y Evita en Junín, cuando era chica, era joven, Junín era un lugar donde solían ir los trabajadores ferroviarios, porque era un punto, digamos, importante, digamos, de esa actividad, y ella solía escaparse e ir a hablar con algunos anarquistas que se reunían en un lugar, y dice que les llevaba mate, y que con ellos, ahí escuchó leer la Protesta, que era el periódico de estos anarquistas, y suponen que desde ahí Eva empezó a tener algunas ideas que tenían que ver con esto, ¿no? Con la política y demás, que después, bueno, ella va a desarrollar cuando ya es una actriz conocida y es presidenta de la asociación gremial que agrupaba a los trabajadores de la radio, y que después, bueno, cuando se encuentra con Perón, obviamente... Bueno, esto es interesante, potencia, ¿no? esto es interesante, Araceli, para quienes creen que la militancia en Eva comienza cuando conoce a Perón. No, ella ya militaba desde antes por los derechos de trabajadores. Sí, además ella tenía acuerdo con el gobierno instaurado en 1943, que fue un golpe de Estado, de un sector del ejército nacionalista y demás, que venía un poco que vino a cuestionar, digamos, el fraude y lo que se llamó la década infame, ¿no? Y en ese grupo de oficiales estaba Perón, obviamente, y ella ya tenía un programa, antes de conocerlo a Perón, que se llamaba Hacia un futuro mejor, donde ella hablaba, digamos, de las medidas que iba tomando ese gobierno, y por supuesto las medidas que tenían que ver más con lo social y con los derechos de los trabajadores, y ahí estaba Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión, que yo hablaba del aguinaldo, las vacaciones, digamos, derechos que antes no tenían los trabajadores, hoy nos resultan naturales, pero digamos en aquellos tiempos fueron medidas muy revolucionarias, porque no se tenían en cuenta, ¿no? Y ella hablaba de eso. Desde su militancia, desde su obra, ¿a quién molestaba Eva? Y Eva molestaba, a ver, Eva y el peronismo en general, porque digo, en general a veces se suele separar Eva es el peronismo, que ese peronismo que la más peronista de todas. Sí, nació en 1945, digamos, y que inició su gobierno en 1946, ¿no? El peronismo vino a incluir a los excluidos, y de alguna manera desde ahí vino a subvertir un orden. Durante décadas y décadas los trabajadores eran trabajadores, digamos, que tenían que trabajar y callarse la boca, y a lo sumo lo que recibían era represión, es decir, cuando protestaban anarquistas, socialistas, comunistas incluso, era represión lo que recibían. Y si vamos más atrás, la ley de residencia en 1910, digamos, el Congreso sancionó una ley para poder echar a los trabajadores que eran inmigrantes, los que molestaban sobre todo, y los mandaban a sus países, digamos. Sí. Esta era la realidad, no tenían horarios laborales, no tenían vacaciones, no tenían aguinaldo. Digo, esto para ubicar la real situación de los trabajadores, ni que hablar los peones de campo, que fue una de las primeras medidas que Perón tomó antes de ser presidente como secretario de Trabajo y Previsión, con el estatuto del peón de campo, digamos. Eran casi sistemas feudales, trabajaban por la casa y la comida. Digo, ubiquemos esta situación. Viene un gobierno y encima una mujer que de golpe se para y dice que lo más importante son los que antes no eran nadie. Los trabajadores, los más pobres, bueno, habla de los niños, los ancianos y demás. Y esto subvierte un orden social, cultural, que a muchos les molestó, que muchos entendían que los pobres tenían que ser pobres y los que tenían que seguir teniendo riqueza, digamos. En esto Eva fue muy dura, porque realmente, pero porque era muy duro el tiempo que le tocó, donde la cosa era muy clara, ricos y pobres, y los pobres seguían siendo pobres y no tenían posibilidad de salir de ahí. El peronismo vino a ofrecerle una posibilidad de ascenso social.
Yo creo que el ascenso social produce miedo, porque si los más pobres se acercan mucho a la clase media, y bueno, la que se confunde un poco, ¿cómo me diferencio yo de aquellos por ahí? Y además da un miedo decir, y mirá si yo me vuelvo como pobre, digamos, este es el miedo que genera, esto lo decía Fran Fanon, un pensador argelino que después lo tomó Paulo Freire cuando hablaba de la relación opresor-oprimido. Sí. Bueno, es esto, digamos, ¿no? Que produjo miedo. Creo que fundamentalmente el odio, no hablo de los sectores poderosos en serio, sino por ahí de la clase media, como muchos que han hablado hoy y que dicen, bueno, yo era pobre pero a mí no me gustaba, porque producía miedo el cambio de orden, digamos, ¿no? De orden social. Los notables. ¿Qué participación real tuvo Eva el 17 de octubre del 45? Mira, ese dato lo da Blanca Luz Brum. Blanca Luz Brum fue secretaria de prensa en la Secretaría de Trabajo y Previsión de Perón. Blanca Luz había sido la mujer de Siqueiros, el muralista mexicano, había sido antes esposa de Parra del Riego, un poeta peruano, había sido discípula de Mariátegui, el fundador del socialismo peruano, digo, una mujer que era un cuadro político, que viene a hacer un reportaje a Perón aquí, ella está viviendo en Chile, Perón le ofrece quedarse para trabajar con él y ella se queda. Y ahí Blanca Luz dice que a Eva por orden, digamos, se organizaban y quien manejaba eso era Mercante, el coronel Mercante, que por decisión de Mercante a Eva le tocó ir a las barriadas. Y Blanca Luz dice que a ella le hubiera gustado ir ahí, pero que fue destinada a Eva ahí, y que en cambio a Blanca Luz le tocó ir a donde estaban los puentes, que cuando la policía decidió que se levantaran los puentes para que pudiera pasar los obreros, bueno, ella estuvo ahí. Así que, y después Blanca Luz, digamos, no tuvo una muy buena relación con Eva, porque cuando Eva se dio cuenta que podía tener, de hecho Blanca Luz tenía mucha influencia sobre Perón, y cuando Eva la vio demasiado cerca, una vez que Perón fue presidente, le dio 48 horas para que abandone la República Argentina. Así que digamos que la opinión de Blanca Luz no es una opinión bastante valedera, ¿no? Claro. Los notables.